Listo, pero muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Mil bendiciones para todos ustedes. Y bien, vamos entonces a comenzar nuestro estudio bíblico de el libro de Apocalipsis, la escatología bíblica. Y bueno, nos quedamos en que vamos a terminar con este punto de aquí, con respecto a por qué Jesús es un cordero como inmolado. Y vamos a leer Apocalipsis, capítulo 5. Busque el libro de Apocalipsis. En el capítulo 5, Juan ve en visión un cordero como inmolado. Ya, dice 5:9, Apocalipsis 5:9. Y cantaba un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Porque tú fuiste inmolado. Aquí vemos inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahora, quiero que lean más arribita el verso 6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y dice ahí que tenía 7 cabezas. A ver, perdón, 7 cabezas, no, que tenía 7, me acordé del anticristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bien. Juan era un judío y conocía totalmente el Antiguo Testamento. Y hay varias referencias con respecto al cordero inmolado. Primero, que en el Antiguo Testamento el sacrificio, dice la Biblia, que tenía que ser continuo. El sacrificio en la mañana y el sacrificio en la tarde, por pacto perpetuo. Siempre en el Pentateuco vamos a encontrar que Dios ordena hacer las cosas perpetuamente. Por ejemplo, guardar el sábado, la ofrenda, el sacrificio, la santidad, y todas esas cosas tienen que ver con la perpetuidad, dando a entender que no hay cómo retroceder, o sea que Dios no es variable, en Él no hay variación ni mudanza, así que Él es eterno. O sea, Dios no es de aquellos que proyectan un plan de salvación o una idea y luego dice: no, ya no va, esto no es así. Ya cambié de idea, como los negocios, cambian de ideas, cambian de gerentes, cambian de productos, cambian de página, cambian de todo. Dios no cambia. Dice Malaquías 3:6, yo no cambio, no cambio. Él no cambia, Él es el mismo por siempre. Bien, entonces, si el cordero tenía que ser sacrificado continuamente, mañana y tarde, al amanecer y al atardecer, era porque Israel tenía que estar acepto. O sea que los pecados de Israel tenían que estar expiados. Por eso Dios dijo que él era continuamente, así como el altar tenía que estar encendido continuamente, el incienso continuamente, el aceite continuamente, en los 7 candeleros, todo era continuamente. Entonces el cordero tenía que estar continuamente. Bien. Cuando vamos a la historia, vemos que ya eso ya pasó, ya no hay. Bueno, Israel fue llevado cautivo por los babilónicos, el templo se destruyó, no había nada, no había culto, no había sacrificio, se acabó todo. Inclusive el arca del pacto fue robada por los enemigos. Hasta ahora no se sabe quién la tiene, ni qué pasó con el arca del pacto. Algunos dicen que ya la encontraron, pero todo eso es noticia nada más. Entonces, el sacrificio inmolado ya dejó de ejecutarse por muchos siglos. Viene Cristo. Juan capítulo 1, verso 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero sustituto
del cordero continuo que tenía que ser sacrificado en el Antiguo Testamento para hacer ofrenda por el pecado. Ahora, Cristo no tiene que morir mañana y tarde, y él ya murió una sola vez por los pecados, dice la Biblia, por los justos y por los injustos. Y ahora, mediante esa ofrenda, dice Hebreos 10:10, somos aceptos en el amado, somos perfectos y santificados. Y eso es lo que no entienden los mesiánicos ni los adventistas, no entienden, que ellos consideran que hay que ir a la ley para ser santificado. Y la ley no te va a santificar. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que la ley te santifica. Es al revés, la ley te condena. La ley te hace pedazos. La ley te maldice. ¿Por qué? Porque no podrás guardarla. No podrás guardarla. No podrás guardarla. No podrás guardarla. No hay nadie que guarde la ley. Porque la ley no fue diseñada para guardarla. Fue diseñada para convertirte en un miserable pecador a fin de que en Cristo Jesús, mira el plan perfecto, en Cristo Jesús seas acepto en Él, eres aceptado en Él y en Él eres salvo, en Él aceptado, en Él justificado, en Él levantado. Es el cordero con mismo lado que está viendo Juan. No está diciendo que tienes que guardar toda la ley, porque imagínate qué vamos a hacer entonces si nos ponemos a guardar la ley. ¿Quién la guarda? ¿Habrá algún mesiánico que la guarde? ¿Habrá un adventista que la guarde? No hay nadie. Todo el mundo somos pecadores. Y si somos pecadores, hay un solo justo que la podrá guardar. Por eso él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque él no vino a acabar con la ley, porque la ley es buena, es santa. La ley es el carácter de Dios. O sea, la ley no fue abolida. Vino a que venga al pleno cumplimiento en Cristo. Él sí vino a cumplir la ley. Él la cumplió perfectamente porque él mismo dijo en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? Dice Hechos 3:14, el santo y el justo. Mas vosotros matasteis al santo y al justo. Entonces, Cristo perfecto, el sacrificio perfecto, fue inmolado por los pecados de la humanidad. Hasta ahora. La salvación de la humanidad depende de ese sacrificio. Entonces Juan no se equivoca. ¿Por qué en la eternidad? ¿Por qué en Apocalipsis? ¿Por qué en los tiempos, en el tiempo de escatología, por decirlo así, en la eternidad se ve un cordero como inmolado? Por esta misma razón que le estoy diciendo, de que la salvación es ejecutable, es viable, no ha perdido de moda, no hay que sacrificar otra vez a Jesucristo, no hay que hacer obras para ser salvo. Y si ya haces obra es porque eres salvo. Pero tú no tienes que hacer obras para salvarte. Ni tienes que hacer méritos para añadirle a la salvación. Esos méritos son inventos humanos. Son inventos humanos. No son cosas
Entonces, veo ahí claramente que no se ha perdido absolutamente nada del sacrificio de Cristo. Aún en el mismo milenio, la gente del milenio que será regida por el Salvador tendrá que tomar ese cordero como inmolado. Entonces está claro hasta ahí el punto de partida. Y para terminar este punto, dice Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La única forma de entender este versículo, la única forma de entenderlo, y no hay otra forma, es que hay un cordero como inmolado. En los tiempos de la ley tendría que decirse, sacrifica un cordero por la mañana, sacrifica un cordero por la tarde. Inclusive Job sacrificaba por si acaso sus hijos hayan pecado. Salomón sacrificaba 1000 corderos. Pero vino un momento que Israel se rebeló y dijo, Señor, yo estoy hastiado de esos sacrificios. A mí ya no quiero, estoy harto de la sangre de los becerros, dice en Isaías 1. Porque la gente no podía cumplir. Y por esa razón vino Jesucristo, el Hijo de Dios. Correcto, está ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano para ayudarles a contestar ahí. Del por qué aparece en Apocalipsis un cordero como inmolado. Bien. También creo que para aquí hay algo para terminar este punto. Juicios, sufrimiento, o sea, las copas. ¿Qué representan las copas? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 15, verso 7. Apocalipsis capítulo 15, verso 7. Dice, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Repito el texto. Y uno de los 4 seres vivientes, ya sabemos quiénes son, ¿no? Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas. No olviden que hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Podemos decirle, por decirlo así, 21 juicios para entenderlo mejor, ¿no? Ya. Y las 7 copas, pues lógicamente es la consumación. O sea, ahí termina el juicio. Aquí tengo la imagen para facturarla mejor. Son copas que representa, por ejemplo, Juan ve un mar de vidrio de sangre. Un mar de fuego, mar de fuego de sangre. ¿Ya? Y ese mar de vidrio, mar de fuego, perdón, ese mar de mezclado, mejor dicho, léalo usted mismo, Apocalipsis 15:2, para que lo compruebe. Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Y también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Ya. Mar de vidrio mezclado con fuego. Ahí están las 7 plagas postreras o las 7 copas. Si lees el verso 1, dice, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tienen las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. En ella es consumada la ira de Dios. Bien, este es el punto del por qué Dios es Dios. Dios es Dios. Y Dios pide obediencia a sus leyes, que hoy la ejecutamos en Cristo Jesús.
Rechazar a Jesucristo te lleva a ese punto de no obediencia a toda la ley. O sea, la ley te va a matar. ¿Aceptas a Cristo? A través de Cristo cumples toda la ley, incluyendo el sábado, que la gente aún se mata hablando del sábado, incluyendo el sábado. Pero si rechazas a Cristo, toda la ley te va a condenar. Toda. Te va a maldecir la ley. Te va a hacer pedazos. Aún más, en el Estado hay leyes. ¿Cumples? Bien, ciudadano. ¿No cumples? Preso. ¿Cuántos años de cárcel? Tantos. ¿Qué hiciste? ¿Robaste, mentiste, violaste, corrupción, todo? ¿Dónde están? Presos. En la ley. En un Estado de Derecho hay ley. Y la ley es para que se cumpla. Te guste o no te guste, tienes que cumplirla. Si no, te cobran multa, pagas con dinero y pagas con libertad. Hoy mismo, ¿cuánta gente está detrás de las rejas? Perdieron su libertad y perdieron sus derechos ciudadanos por no cumplir la ley. Lo mismo sucede con Dios. Cumplimos la ley en Cristo, eres salvo. Eres hijo de Dios, eres bendecido. No aceptas a Cristo, entonces no cumples la ley. Por eso digo que la ley no ha sido abolida. Hay predicadores que dicen la ley fue abolida porque estamos en el tiempo de la gracia. Mentira. En el Antiguo Testamento también ha habido gracia. Siempre hay, en el Antiguo Testamento hay como 80 referencias a la gracia. Siempre ha habido gracia. Y siempre ha habido ley. Aún antes de la ley, había ley. ¿Por qué crees que vino Sodoma y Gomorra y el diluvio? Porque había ley. Si no, no hubiera castigo. ¿Por qué castigó Dios? Porque había ley. Siempre ha habido ley. Aún más, los que no tienen ley tenían en su conciencia la ley, dice Pablo. Entonces, ahora, gracias al Señor, tenemos que en Cristo Jesús cumplimos la ley. No estamos bajo ese ayo, no estamos bajo esos decretos, gracias a Dios. Pero el que no acepta a Jesucristo, dice la Biblia, estará bajo la ira de Dios. ¿Y qué se refiere cuando dice la ira de Dios? A la ley. La ira de Dios es la ley que no se cumple. No es que Dios tiene una ira y dice, tengo ira, los voy a acabar a todos, tengo ira. No, ahí está la ley. Usted no la cumple, la ley te mata. Por eso dice la Biblia, maldito el que no cumpliere las obras de esta ley. Pablo dijo, gracias a la ley yo conocí lo que era la codicia. Porque si no fuera por la ley, no supiera que la codicia era mala. Pero una vez que llegó la ley, me mató. Y dijo Pablo, me mató. ¿Mm? Entonces ya sabemos esto, que la copa de las iras es el no cumplimiento de la ley. ¿Está claro? ¿No? Si tienen preguntas, pueden levantar la mano. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que se les escapa? ¿Tienen alguna inquietud? Listo. Bien, entonces terminamos este punto que quería terminar la semana pasada, ¿se acuerdan? Yo decía, en 5 minutos no voy a terminarlo. Tengo que explicarlo bien. Aunque no está tan explicado porque aún no entramos al libro de Apocalipsis, palabra por palabra, texto por texto. Así que tenemos que abuelo el pájaro, entenderlo, pero cuando lleguemos al estudio completo, ahí sí quedamos bien claro y definido, con una palabrita nos podemos quedar un día entero inclusive.
Porque en el otro grupo vamos por la clase 35 y apenas vamos por el capítulo 1, verso 5. ¿Mm? Y son 52 clases. O sea que faltan 17 clases y se termina. Y no creo que con 17 clases se termine el estudio de Apocalipsis en el otro grupo. Y yo creo que va a suceder lo mismo acá. Entonces vamos hasta donde lleguemos, hasta ahí es. No olviden, son 52 clases. Y para los hermanos que están entrando de nuevo, los nuevos que están entrando en el proceso, se les va a entregar todas las grabaciones para que las tengan en un archivo, en una carpeta en su computadora y puedan estudiar una por una para que no se queden atrasados. Bien, hasta donde avancemos. Ok, sigamos. Entonces, ¿no hay preguntas? Listo. Bien, ahora vamos a entrar a otros significados y vamos a conocer lo que es el falso profeta. Todo lo que tiene que ver en la Biblia con el falso profeta, fornicación, hijo varón, langosta, ira de Dios, que ya lo hablé, pues sí, este lo voy a eliminar. Lo voy a eliminar de una vez para no seguir hablando lo mismo, ¿no? Bueno, ya eliminé la ira de Dios. Vamos a hablar sobre el incienso, Jezabel, ladrón, león y maná. Maná. Bien. Vamos a leer Apocalipsis 16:13 y vamos a hablar sobre un poquito sobre el falso profeta que Juan vio, un falso profeta, increíble falso profeta. Ese sí es el rey de los falsos profetas, ¿no? Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bien, ¿qué vemos ahí? ¿Qué estamos viendo ahí? Un falso profeta. Ese falso profeta es parte de la Trinidad diabólica. Quiero que observen aquí la imagen. Este de aquí es el falso profeta. Este representa al anticristo y de acá a Satanás. Hay una Trinidad diabólica. Pero este señor de aquí sale de la tierra. Mira, aquí está, tierra. Y este de aquí sale del mar. Muchos intérpretes consideran que la tierra representa Israel y el mar, las naciones. No sé por qué dicen, bueno, la conclusión sería porque habla de la tierra de Israel, Palestina, Jerusalén, Judá, la tierra, ¿no? Y el mar conocido en ese entonces era el Mediterráneo. No se conocían más mares. Si había el Atlántico, pues eran poquísimas personas que vivían en los lados de Roma, sí, pero hasta ahí. Pero el mundo conocido, el mundo antiguo, conocía el mar Mediterráneo. Antes no viajaban como ahora que en un ratito estaban de aquí para allá. Entonces, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bien, hemos aprendido que el mar representa naciones, según Apocalipsis 17:15 y Isaías 57:20. Pero la tierra, la conclusión es que representa a Israel. Entonces, de Israel sale un falso profeta que tendrá la capacidad de hacer caer fuego del cielo y engaña a los moradores de la tierra, ordenando, mandando a que le hagan a esta imagen, a esta bestia, que le hagan una imagen e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Bien. Yo tengo 2 libros
tengo uno que se llama, lo tengo para información, no para alimentación. Se llama Nostradamus, así se llama, Nostradamus, y el libro de San Malaquías, que era un papa llamado San Malaquías, por ahí por el año 1100 después de Cristo, y Nostradamus. Ahí tengo los dos. Y yo busco información para ver qué piensan las personas con respecto a lo que vendrá. Y se ha dicho muchas cosas, ¿no? Y la gente más le cree a esos libros que a la palabra del Señor. Entonces, hay una profecía de un papa llamado Malaquías, por eso le llaman la profecía de San Malaquías, y dice que desde la era de San Malaquías, no de la era papal que empezó en el 606 después de Cristo, sino desde el 1200 después de Cristo, hasta la era moderna, al fin de los tiempos, habrán 112 papas. 112. Cuando llegue el papa número 112, con él llegará el fin de la humanidad. Con él llegará el fin de la humanidad. Y ese papa se llamará Pedro el Romano II. Y justamente el papa 112 lo cumple Francisco. Lo cumple Francisco, el papa Francisco. Entonces, muchos tienen miedo de que esa profecía sea real y se cumpla, y que con el papa Francisco venga el fin del mundo. ¿Será cierto eso? Entonces, como están muchos analistas de esa profecía, porque se le ha dado palo a esa profecía, consideran que no podría ser el Papa Francisco, porque él va a renunciar. Y como él recién dijo que iba a renunciar, entonces los papas no pueden renunciar, aunque ya ha renunciado el anterior, el Benedicto, también renunció por vejez, y este anda en silla de ruedas. Entonces, si él renuncia, no sería él el Papa Pedro Romano II, que se llama Francisco. Así que vendrá otro papa para que cumpla la profecía, que con él será el final de los tiempos. ¿Será cierto eso? No me interesa, porque yo no me dirijo por lo que Nostradamus diga, o San Malaquías diga, o la ciencia o Discovery diga, o National Geographic diga, ni los científicos digan. Peor que los falsos profetas digan, o los seculares digan. Yo me dirijo es por la profecía bíblica, y esta sí es segura, dice Pedro. Esa no falla. Entonces, ¿vendrá un falso profeta? Claro que sí. Unos consideran que ese falso profeta podría ser un sistema. Para muchas religiones, el falso profeta es la apostasía. Para otros, el falso profeta es el Vaticano. Para muchos protestantes, el falso profeta representa el Consejo Mundial de Iglesias que se formó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El CMI, que tiene cientos de millones de adeptos, y muchas iglesias y organizaciones religiosas evangélicas están adheridas al CMI, a ese consejo totalmente diabólico. Y si tú entras a esa página del Consejo Mundial de Iglesias, te vas a dar cuenta de la lista de todas las iglesias
cristianas, que uno considera cristianas, que están adheridas a ese activismo mundial, porque realmente para eso fue fundada, para que nunca más haya una guerra. Un activista de la paz mundial. Una iglesia ecuménica que inclusive la misma iglesia católica se adhirió al Consejo Mundial de Iglesia y es parte fundamental de hoy la Organización Mundial del Ecumenismo. El mismo Papa Juan XXIII quiso adherirse porque ellos no fundaron el Consejo Mundial de Iglesia, sino por los protestantes. Pero como el historial sangriento de millones de judíos y cristianos que fueron asesinados por orden papal a través de la Santa Inquisición. O sea que había martirio a nombre de la fe por la causa de Dios. Entonces mataron, arrastraron, asesinaron. Y el CMI tenía que ver con derechos humanos, el CMI tenía que ver con la paz del mundo, el CMI tenía que ver con la tolerancia, no con la guerra racial, con la guerra religiosa, con la guerra política. Entonces, el Papa Juan XXIII, en el año 1958, hizo un llamado a todos los cardenales para hacer una reforma constitucional a la doctrina católica, a fin de poder ellos también participar de esta organización religiosa mundial que yo le considero es la iglesia del anticristo, la que justamente le preparará el camino a la bestia. Y habiendo una ley que se llamaba Santa Inquisición, donde todos aquellos que estaban en contra de la fe católica eran considerados un hereje maldito. Entonces la única forma era cambiando la Constitución. Murió Juan XXIII, vino Pablo VI y continuó el Concilio Vaticano II, que se le conoce, y se cambiaron los artículos y a partir de ahí, de esa fecha, del año 1962 al 64, por ahí en esos términos, empezó la nueva doctrina. Y antes lo que se llamaba Santa Inquisición, ahora se llamaba la Prefectura para la Doctrina de la Fe, de la cual el antiguo Papa, el anterior a este, era el prefecto. Y en esa constitución religiosa se dijo que nunca más la iglesia iba a matar por cuestiones de la fe y que lo que antes eran considerados según la Inquisición católica como herejes malditos, ahora serán considerados como, de acuerdo a la doctrina para la prefectura de la fe, como los hermanos separados. A partir de ahí, los hermanos separados son los protestantes. Entonces, ahora nadie te mata por la fe. Antes de la fecha citada, sí te mataban por la fe. Los católicos tenían el derecho a matarte. Si tú andabas con la Biblia en mano y no creías en la misa, en la Virgen, en el purgatorio, en la Asunción de María, te iban a matar. Estabas condenado a matarte. Estaban condenados a matarte. Esa es la era del oscurantismo. Entonces tenemos ahora la libertad religiosa, entre comillas, y los mismos protestantes alegrándose que ahora el Papa es latinoamericano. Y Luis Palau lo dijo. Para nosotros los latinoamericanos es de sumo gozo tener al Papa latinoamericano, al Papa Francisco, porque él ora y lee las escrituras, dijo Luis Palau.
Pero si Luis Palau es cristiano, ¿por qué él dijo que el Papa ora y lee las Escrituras? Y muchos se alegraron y fueron muchas iglesias cristianas, como siempre, a darle el saludo en el Vaticano al nuevo Papa, a ser amigo del Papa. Y hasta cantantes cristianos a cantar en el Vaticano. Y a considerar que ahí está Dios. Inclusive el mismo Benny Hinn, ahí yo lo leí en su libro, que decía que cuando llegó al Vaticano, él sintió la presencia de Dios. Cuando llegó allá. Entonces, yo pregunto, en un parecer mío, ¿no será que el falso profeta es una organización llamada CMI que se está fundando, o sea, fundó lógicamente y se está formando, eso es lo que quería decir, se está formando para acabar con la fe de la iglesia, porque el ecumenismo no le importa lo que tú creas o en quién Dios tú creas. Bienvenido el islamismo, el budismo, el taoísmo, el sikhismo, el sintoísmo, el cristianismo, ruselismo, adventismo. No importa tu doctrina, lo importante es orar por la paz del mundo. Y se reúnen constantemente los líderes de las religiones, los budistas, los patriarcas de la iglesia rusa, el Papa, representantes del islamismo, del judaísmo también, para orar por la paz del mundo. Entonces yo pregunto, ¿no será ese el falso profeta? Yo se lo dejo a usted. Yo no creo todavía, pero tengo una interrogante. No digo que él es el falso profeta, pero tengo esa interrogante de que él sea. O a lo mejor es una persona normal que va a aparecer en el tiempo de la gran tribulación y ordenará que todo el mundo adore a la bestia. Lee Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Verso 11. Mira, aquí se describe el falso profeta. 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahí está el activismo, la paz del mundo. Pero hablaba como dragón, es decir, ¿cuáles son los verdaderos intereses de este falso profeta? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Está hablando el anticristo ahora, la primera bestia. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Algunos consideran que es la restauración o resurrección de la Roma papal y otros la Roma cultural. 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar. Mira, el falso profeta, por eso digo que para mí que tiene que ver mucho con el sistema religioso. Eso más o menos como una inquisición a la manera del catolicismo de la era papal. Más o menos así. Hiciese matar, obligarán a todo el que no la adorase. O sea que en la gran tribulación va a haber pena de muerte, pena capital. Por eso habla Apocalipsis 24 sobre los decapitados. Apocalipsis 6:9 sobre los martirizados.
Por eso habla de la gran tribulación, Mateo 24, 21. Habla de persecución, de la interrupción del culto que Israel estaría ofreciendo ahí según Apocalipsis capítulo 11, verso 2. Apocalipsis 11, 2 expresa que hay un culto en el templo de la gran tribulación y los adoradores ahí dentro del templo. De ese templo habla Mateo 24, 15, segundo de Tesalonicenses 2, 4 y 5 y Daniel 9, 26, 27. Y que justamente el anticristo, por medio del falso profeta, interrumpirá el culto que los judíos estarían ofreciendo sacrificando a Dios, y ahora él se va a declarar Dios. Y es el falso profeta el que va a ejecutar esto, no es la bestia. Lo va a ejecutar el falso profeta, que podría ser un sinónimo de Santa Inquisición. Y el mismo falso profeta dice, él hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Esto es increíble, hermano. El falso profeta va a ejecutar el plan religioso y el plan económico. El religioso es crear un culto mundial a la bestia y el económico es eliminar todo el poder adquisitivo del mundo, las monedas del mundo, las políticas económicas, las políticas monetarias, los bancos centrales, las reservas federales, el Palacio de la Moneda, la Casa Rosada, Carondelet, la Casa Blanca, Palacio Miraflores, la Casa de la Moneda. O sea, todas esas políticas donde viven los presidentes, donde se ejecutan las leyes ejecutivas, inclusive también las legislativas, serán eliminadas para siempre. Y nadie podrá comprar ni vender con sus sistemas actuales, chequera, tarjeta de crédito inteligente, débito, dinero efectivo, circulante, sonante, sea dólar, euro, peso, yen, yuan, rublo, cualquier moneda del mundo no valdrá en el futuro. El mismo Ezequiel habla en el capítulo 7, verso 19, y botarán el dinero por las ventanas a las calles, porque fue el tropiezo de su maldad. No tendrá valor, tal cual sucedió después de la Primera Guerra Mundial en 1918, cuando el marco alemán se devaluó y solamente $1 valía 200 millones de marcos. Dice la historia que cargaban el dinero en carretillas para ir a comprar un huevo. ¿No valió? ¿No valió el dinero? De ahí vino la Gran Depresión, 1929. Todos los mercados del mundo cayeron. La gente se quitaba la vida. Los ricos perdían su fortuna de un momento a otro. Todos perdieron. Y entonces llegó Adolfo Hitler. Porque los dictadores nunca llegan cuando todo está en paz. Los dictadores nunca llegan cuando todo está en orden. Cuando hay paz, tranquilidad y abundancia. Los dictadores llegan cuando todo está destruido y llegan al poder. Entonces, hasta aquí voy a llegar con el punto del falso profeta, porque el tiempo se me está yendo y no estoy avanzando más. Si tienen preguntas con respecto a esto, que no se me quede nada, levante la mano los que tienen alguna pregunta, porque no quiero que quede nada en el aire. O si quiere preguntar, ya está activo el micrófono.
Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir aquí. Ahora vamos a hablar sobre la fornicación que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Apocalipsis 18, 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es algo que aparece ya en Jeremías capítulo 51, versículo 7, donde expresa claramente en Jeremías 51, 7, esta fornicación es una fornicación espiritual. Dios siempre en el Antiguo Testamento se revelaba como marido, una metáfora para describir el amor que tenía por Israel. Por eso en el Nuevo Testamento se la describe como la novia del Cordero a su iglesia. En Oseas se ve, por ejemplo, a un pueblo Israel que iba tras su deleite. Cuando dice de idolatría, hablaba de su fornicación. La idolatría, el paganismo, adorar a otros dioses, eso era fornicación para Dios. Y esa fornicación se ejecutó inclusive en el mismo pueblo de Israel, en el mismo tabernáculo, en el mismo Sinaí inclusive, cuando Moisés no bajaba de la montaña, del monte Sinaí, y ya levantaron esa fornicación y levantaron becerro de oro. Eso era una fornicación. Y fornicación viene del griego porneia, donde significa prohibido. Y porneia viene donde viene la palabra pornografía. O sea que la fornicación es algo prohibido por Dios. Eso es como una pornografía espiritual. La fornicación tiene que ver exactamente con la infidelidad de darle la espalda a Dios para irse tras dioses ajenos. Ante los maridos. Léete Oseas. Oseas habla muchísimo sobre los maridos que tenía Israel. Porque lógicamente está hablando de algo espiritual. Y para nosotros también puede suceder lo mismo. La fornicación no solamente tiene que ver con dioses ajenos. La fornicación es también cuando le quitamos el tiempo a Dios y se lo damos al trabajo, a la familia, a los hijos. Porque Dios no ocupa un segundo puesto. Dios ocupa el primer puesto y lo ocupará siempre. Y nuestros dioses puede ser el trabajo, el dinero, nuestros dioses pueden ser nuestros hijos, nuestros deleites, nuestro descanso. Todos son dioses, son altares. Escucha esto, todo lo que le quite el primer puesto a Dios se llama idolatría. Y todo lo que le quite el primer puesto a Dios será causa de destrucción, porque la idolatría destruye. Así sea tu familia, así sean tus hijos, así sea tu trabajo, así sea tu propia vida. Si algo le quita el primer lugar a Dios, genera la destrucción. Porque la fornicación es lo prohibido. Y cuando habla Apocalipsis, la fornicación se refiere justamente a eso, que la iglesia, sobre todo la católica, ahí hace referencia a la iglesia católica, e inclusive al CMI, que hace reuniones con todas las religiones del mundo para activar la paz del mundo. Entonces, ahí dice, es la unión entre la iglesia y los reyes. Es una fornicación que tiene que ver con lo espiritual, donde se ejecuta un plan de vida, no de Dios, sino un plan de vida social,
político, cultural, donde ya Dios no se cuenta, Dios no es nada aquí. Ya Dios está aún más. Esa palabra Dios es anticuada. En Europa nombrar a Dios es anticuado. Yo tenía, a mí como siempre me gustan los negocios, andar en negocios, y tenía unos socios en Europa y me dijeron que no nombre a Dios cuando hable con ellos porque allá te menosprecian si hablas o nombras a Dios. Dice, Dios le bendiga, hermano. Esa palabra, Dios le bendiga. Uy, no. Allá no hay que nombrar a Dios. Por eso, allá ganarse un alma en Europa es como en Latinoamérica ganarse 200 almas. Allá una iglesia de 100 miembros, una iglesia inmensa. Entonces, allá que vemos ateísmo, rebelión, desprecio a Dios, les molesta a Dios, les afecta a Dios. No quieren nombrar a Dios porque cuando se nombra a Dios se está hablando de ser juzgado, de rendir cuentas, de no pecar. Entonces, no, mejor ni nombren esa palabra. Y más con tanto mal testimonio que se ha visto, se aprovechan de esos malos testimonios para insultar a Dios y al cristianismo y menospreciar al cristianismo. Bien, entonces sigamos aquí. Ahora vamos a hablar sobre el hijo varón. Apocalipsis 12:5. Leamos desde el 1. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Está hablando de un niño aquí, ¿no? Por eso dice en el 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿De quién está hablando? Bueno, la Iglesia Católica dice que esta imagen representa a María, que esta mujer es María. Ellos dicen que esta mujer representa a María. Claro, a ellos les conviene esta revelación que sea María, pero María no es parte del programa de la salvación. Dios podría haber usado cualquier vientre. Aún más, según las lecturas hebreas, no dice una virgen, dice una doncella, y una doncella es cualquier mujer joven, pero no dice virgen. Dice que la palabra virgen es una palabra que no está en el original hebreo, que aparece en Mateo 1:23 y en Isaías 7:14. Eso fue un invento de la Iglesia Católica de la mala traducción de la Reina Valera para poderle endiosar a una virgen. Pero que en el hebreo no dice virgen, sino doncella, y se refiere a ese significado de una mujer joven. Joven, que puede ser una mujer soltera, pero no dice virgen, sino soltera o joven. Cualquier mujer. Entonces los hebreos, los que estudian más a profundidad el idioma hebreo, dicen que nada tiene que ver una deificación de honorabilidad a una mujer. Aún más, dicen ellos, si Cristo era, digamos que María ya hubiera tenido hijos y Cristo nació por el vientre de María, no hay ningún problema, no afecta para nada, ni para bien ni para mal, la deidad de Cristo, ni la humanidad de Cristo, porque simplemente es un nacimiento, nada más, es un nacimiento. Entonces, si nació por medio de una virgen, está bien. Si nació por medio de una joven, está bien. Y si ya María tuvo hijos, está bien. ¿Cuál es el problema? ¿En qué afecta?
¿Acaso no dice la Biblia que el matrimonio es honroso? Entonces el matrimonio no es problema. Entonces, si María estaba casada y si Jesús nació a través del vientre de María estando casada, ¿cuál es el problema? ¿En qué afecta? Claro, al católico sí le afecta. ¿Por qué? Porque para ellos María tiene que ser virgen. Inclusive dicen virgen antes del parto y virgen después del parto. Bueno, digo, y si ya dio a luz, entonces, ¿cómo puede ser virgen? ¿De dónde nació? ¿Por dónde salió? Si es virgen después del parto, ¿por dónde salió Cristo? Entonces, ahí ellos dicen, es que es un milagro. Así lo dicen, ¿no? Es un milagro sobrenatural de Dios para mantener la virginidad de María. Es puro invento. Es puro invento. Bien, te voy a demostrar que Apocalipsis 12 no habla de María, sino de Israel. Y el niño sí es Cristo. Por ejemplo, vamos a ver. Lea lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 6. Y la mujer, para mí que es Israel, huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. O sea, está hablando de 3 años y medio, que es la profecía del periodo de la tribulación. Ahí no está hablando de María. Ahora, mira lo que dice en el versículo 14. Verso 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez vuelve a decir 3 años y medio. Entonces el dragón, y aquí se refiere ya al tiempo de la tribulación, lanza agua que representa el ejército. No olvide que agua representa gentes. Lanza agua como un río. Mira lo que dice en el verso 15, 12:15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Ahí está su ejército. Y tragó, ¿y qué más dice? Pero, verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río. O sea, hubo un terremoto ahí y se tragó al ejército de la bestia que perseguía a Israel. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer, verso 17. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí veo que sí va a haber salvación en la gran tribulación, porque ahí dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. Está hablando aquí en el segundo periodo de la tribulación. Los que dicen que en la gran tribulación no va a haber salvación no tienen argumentos bíblicos, simplemente repiten lo que otro les dijo y el otro repite lo que el otro le dijo. Pero hay argumentos bíblicos y sólidos y muchos de que en la gran tribulación sí va a haber salvación. ¿Ok? Bien. ¿El hijo varón entonces representa a Cristo? Sí. ¿Por qué? Vamos a leer. 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. ¿De quién está hablando? De Cristo. Ahora, ¿por qué dice que dio a luz un hijo varón? Porque Jesús salió de Israel, no de María. María era, o Miriam en otras versiones, era israelita. Y la Biblia dice que la salvación viene de los judíos, porque de los judíos se ejecutó la salvación del plan de Dios. Entonces Israel dio a luz a un hijo. Y lógicamente que Dios usó el vientre de una mujer. ¿Listos? ¿Tiene alguna otra pregunta más? Ya los veo como preocupados, ¿no? Los veo medio pensativos.
Lo veo medio, a Chacha lo veo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Si tienen preguntas o inquietudes, las pueden hacer en este momento. Si no, sigo avanzando con lo otro. ¿Dudas? ¿Dudas, inquietudes? ¿O no estén de acuerdo? No, yo no tengo problema que no estén de acuerdo. Usted tiene todo el derecho de no estar de acuerdo. Aquí no está en consideración la salvación. Bueno, seguimos entonces. Bien, vamos acá. Langostas. Langostas. Agentes destructores. Vamos a leer Apocalipsis 9:7. Apocalipsis capítulo 9, versículo 7. El aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabellos de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como coraza de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo para la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Para aquellos que dicen que aborrecen el griego, ¿no? Aborrecen el griego, dicen, no, hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Aquí dice, aquí nombra el griego. Porque para muchos mesiánicos nombrar el griego, eso es paganismo. Por eso ni a Dios se lo pronuncia como Dios, porque eso es un Dios pagano, que es el Elohim. Y ninguna palabra tiene que ser traducida de las cuestiones bíblicas al castellano. Por eso dicen Yohanan, Yoshua, Ruach, Kodos, Amán, Olán, Melech, Shaddai, Elohim, Yahweh, Adonai, el Eterno, Tanakh, Emet, en fin, Shama. O sea, todo tiene que ser traducido en hebreo. Y hablar en hebreo, porque donde tú digas una palabra en español, chao pescado, te paganizaste. Y estás marcado por la apostasía. Y como Dios en griego es Teo, entonces no podemos decir invocar, eso lo estoy hablando en apologética, no podemos invocar al Dios de la mitología griega, que era Zeus o Teos. Bueno, eso es para otra clase, ¿no? Pero aquí me impresiona, ¿no? Que dice, y en hebreo y en griego. ¿Ah? Increíble, ¿no? ¿Qué van a hacer esta gente cuando nombren la palabra griega aquí? Abadón y Apolión. Bueno, estos agentes destructores ya se los ve en el libro de Joel, capítulo 1. Me encanta el libro de Joel porque Joel es un libro escatológico, apocalíptico. Todo el libro de Joel habla de la destrucción de estas langostas. Pero no olvides que las langostas son términos espirituales, no son langostas reales. Todo lo que Juan vio tiene otro sentido, otra connotación. Y la interpretación que hasta ahora yo le he dado a esas langostas son que los demonios salen del abismo, que están en 2 Pedro 2:4 y Judas 6 y Lucas 8:31. Aparecen ahí en la escena, en la quinta trompeta, y que salen por 5 meses para destruir y torturar a las personas. Son agentes destructores. Y dice que en aquellos días la gente ansiará morir, la gente desearía morir, buscará la muerte, pero la muerte huirá de ellos por 5 meses. Cuando la gran tribulación está caracterizada por muerte y destrucción,
habrá un paréntesis de 5 meses donde nadie va a morir. Nadie va a morir. ¿Y por qué? Bueno, aquí vemos claramente que la muerte huirá, dice Apocalipsis 9:6. Ahí lo dice. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Está escrito, por algo está escrito, y es para que sean juzgados en vida. O sea, no van a morir, van a ser torturados en vida. Y son demonios, son espíritus, no es que van a ser langostas de verdad, de esas que aparecen por ahí que se comen las cosechas. Son demonios que salen del abismo y que son ángeles caídos realmente, que están ahí. Y ayer en el Facebook yo puse un video, un en vivo, y ahí hablé un poquito sobre los ángeles caídos que habla Génesis 6 y Génesis 19. Y sería bueno que le pongan mucha atención a ese video, que es profundo, para que tú lo analices un poco. ¿Por qué hay prisiones de oscuridad? ¿Por qué hay ángeles caídos que están encerrados en el abismo? No olvides que hay un infierno, un lago de fuego y un abismo. En YouTube también tengo un video en mi canal que dice los 3 infiernos. Y me gustaría que visites el canal y veas ese video con el nombre de los 3 infiernos. Y ahí yo explico claramente qué es el abismo. Cómo se ejecutó el abismo, qué hay en el abismo y cómo es eso. ¿Ya? Así que no olvides buscar en YouTube los 3 infiernos en mi canal. Bien, entonces, langosta, agentes destructores por 5 meses. Donde Joel le llama pueblo valiente y como ejército armado, subirán por los muros y llegarán hasta las casas a destruir. Y justamente en ese tiempo, dice la Biblia, tocar trompeta de Sión, proclamar ayuno, proclamar asamblea, llamar ayuno, o sea, al arrepentimiento. O sea, cuando hay juicio, Dios justamente llama al arrepentimiento, porque es el objetivo de Apocalipsis. Ahora, estas cosas que estamos viendo no han sucedido, van a suceder, pero están escritas para que la gente busque el arrepentimiento, porque eso va a venir. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Aquí creo que puse algo de las langostas, ¿no? Aquí está. Más o menos, esta es la idea, ¿no? Pero no son langostas así, es un animalito indefenso, ¿no? Tú lo agarras con la mano inclusive, ¿no? Pero, aunque son indefensos, te daña la cosecha. ¿Cuánto vale una cosecha de maíz? ¿Ah? Tú siembras tu producto y que se lo comen los animales, imagínate. Trae pobreza, ¿no? Bien. Ahora nos toca hablar sobre el incienso. Vamos a ver Apocalipsis 5:8. Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, este incienso aparece también en Apocalipsis 8. Busquen, cuando hay una ceremonia, porque se terminó ya el 6º sello y viene el 7º sello, que son las 7 trompetas. Mira, hay un silencio en el cielo como de media hora, dice Apocalipsis 8:1. Apocalipsis 8:1. Mira lo que va a suceder aquí. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como de media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas.
Otro ángel vino entonces ya se va a ejecutar el juicio, ¿no? Entonces, y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí tengo algunos estudiantes que están estudiando conmigo el tema de los ángeles y les hablé recién sobre el fuego abrasador que eran los querubines y sacamos la conclusión que el fuego es un prototipo del fuego que hay aquí en el incensario. O sea, aquí tiene que haber fuego constante. Este es el trono. No olvides que el arca del pacto representa el trono de Dios en la tierra. Entonces, había una orden que tenía que haber constantemente el fuego. Y el incensario, ¿se acuerdan que yo les hablé sobre las especies aromáticas que tenían que poner el sacerdote ahí para que él perfume el arca del testimonio, para que perfume todo ahí? Y había una orden de que ningún israelita tenía que tomar las mismas especies aromáticas, si no era cortado del pueblo, porque esto era dedicado exclusivamente para perfumar el lugar santísimo. Bien, ¿qué es entonces el incienso? El humo, el carbón, el sacerdote. Este humo son tus oraciones. Por eso las oraciones son perfume para Dios. Las oraciones de los santos nunca caen en sacos rotos, como alguien dijo. Cuando tú oras, suceden tres cosas. Uno, Dios contesta. Dios no contesta, Dios contesta después. Cualquiera de las tres cosas. Pero cuando nosotros hablamos de las oraciones de los santos, dice la oración del justo puede mucho. Representa prácticamente vida. Porque le ponen las especies aromáticas sobre el fuego y hay un sacerdote encargado de hacer eso. Dice la Biblia continuamente, así como había un sacrificio de cordero, mañana y tarde, habían 2 sacrificios diarios. Aquí vemos que el fuego nunca tenía que ser apagado, ni siquiera el aceite del candelero tenía que escasear, porque tenía que estar alumbrado el lugar santísimo. Pero el incienso tenía que estar en constante movimiento. ¿Qué pasaría si el sacerdote permitía que se apaguen las brasas? Ya no salía el humo. Y eso era pecado. ¿Qué pasa cuando tú dejas de orar? ¿Qué pasa cuando tú dejas de tener comunión con Dios? ¿Qué sucede contigo? Te apagas. Inmediatamente te apagas. Dejas de existir. Dejamos de existir. Porque la oración es la comunión íntima con Dios. No para alcanzar una posición, sino para escuchar también a Dios. No solamente tenemos que nos escuche. La oración también es para que tú escuches. Hay gente que todo pide, nunca escucha a Dios, nunca medita, no reflexiona, no piensa. Bla, 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 Padre, ayúdeme, Padre, aquí estoy, ayúdeme, sálvame, bendice, ayúdeme. Amén. Me voy a trabajar. También tienes que aprender a escuchar a Dios. A lo mejor Dios quiere hablarte a tu espíritu.
también quiere hablarte con la palabra. Eso es oración. Cuando tú escudriñas las escrituras, haces tu devocional, también estás orando. Entonces estás lanzando un perfume. No olvides lo que dice la Biblia, que somos perfume, olor grato. Así dice la Biblia que somos, olor fragante. Así que esas oraciones tienen que estar en continuo delante del altar de Dios, para que tú puedas mantenerte vivo y activo. Amén. Amén y amén.